Vamos a hablar del caso Koldo, el caso Ábalos, porque ayer el Tribunal Supremo dejó en libertad a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, como había hecho con él mismo el día anterior el magistrado, a pesar de que cree que los indicios contra Koldo, cree el juez que los indicios contra Koldo son sólidos, sobre todo después del informe de la UCO en el que se les escuchaba hablar de chistorras y de lechugas en referencia a los billetes de 500 y de 100 euros. El instructor cree que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, que son las condiciones para una prisión preventiva, así que de momento están fuera de la cárcel. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También Koldo, como había hecho el día anterior Ábalos, se negó a declarar. A los dos el magistrado los mantiene fuera de prisión. Esto contrasta con la situación de Santos Cerdán, que sigue en prisión preventiva porque considera que él sí puede destruir pruebas. La diferencia se explica con el esquema que ha hecho el juez de dos piezas separadas, porque en la que está Cerdán, que es la de supuestas mordidas por obra pública, queda muchísimo por hacer. Él llegó recién presentado el informe de la UCO, que era contundente, pero bueno, solo una aproximación con los indicios que ya tenía la Guardia Civil y que toca investigar. Y ahí es donde el magistrado cree que Cerdán puede destruir pruebas, influyendo en personas que aún no estén en el radar. El caso de Ábalos y Koldo es distinto. Ábalos llegó a una causa que llevaba casi un año abierta y otro más en investigación. Además, se le ha hecho hace poco un registro en su casa, que es lo que también pasó con Koldo en febrero de 2024, cuando fue detenido. Por eso el juez no aprecia riesgo de destrucción de pruebas a estas alturas con ellos dos. Otra historia es el riesgo de fuga, que dice el magistrado que siempre existe, pero bueno, tampoco hay señales de peligro como para mandarles a prisión. Y ahora, tomarles declaración era el primer paso natural después de este último informe de la UCO, el patrimonial sobre Ábalos, y como no han contestado, los investigadores tienen que buscar en otra parte las respuestas que ellos no dieron. Y lo que nos cuentan en fuentes del caso es que ahora toca volver a ese atestado de la UCO y revisar si conviene tomar alguna otra medida, como preguntar en el PSOE por los descuadres en las liquidaciones de gastos que apuntaban las conversaciones, por ejemplo. En esta parte de la causa ya no quedan informes de la Guardia Civil por llegar y se trata, según nos dicen esas fuentes, de practicar las diligencias que sean imprescindibles para dejar la pieza atada y prepararla para enviarla a juicio. Era fundamental entonces que hubieran declarado ellos dos para facilitar la investigación, incluso no sé si para cortarla en el tiempo. Hombre, las fuentes del caso sondeadas cuestionan que tuviesen alguna explicación razonable que justificase, por ejemplo, el tema de las chistorras, ¿no? Sí. Pero sí había que darles la oportunidad de aclarar distintos aspectos. En el interrogatorio que llevaban preparadas la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor estaba la pregunta de cómo funcionan las liquidaciones de gastos en el PSOE, por qué estos gastos pueden no aparecer, cómo se cobraba, cómo se justificaban esos gastos, por ejemplo. Pues son cuestiones que ellos podían haber esclarecido sin más, podrían haber explicado y quizá esa explicación hubiera sido satisfactoria, pero no han querido contestar a los interrogatorios, así que sigue quedando esa incógnita en el aire. Y en el auto, después de la declaración, de la no declaración de Koldo García, no hay ninguna recomendación al Congreso de los Diputados, no hay ninguna valoración política por parte del juez. No hay estupor, no hay estupor. Esta vez ha sido un auto más al uso, por así decirlo. Simplemente están los razonamientos por los que considera que no hay un riesgo suficientemente elevado como para privarle de libertad, pero sin recados a Francina Armengol en este caso. Isa, muchísimas gracias. A vosotros, buen día. Siguen los dos en libertad porque ya saben que la prisión preventiva tiene que reunir unas condiciones que no se dan. En el caso de Koldo García y de José Luis Ábalos, llamó mucho la atención, Berna, el auto después de la declaración, de la no declaración de José Luis Ábalos, con ese estupor y esa recomendación al Congreso para que cambiara la ley, para que alguien que no ha sido condenado, sobre el que pesa una investigación, eso es evidente, y muchas sospechas, pero no hay condena, mantenga el acta de diputado. No ha pasado así con Koldo, pero es verdad que su actitud de no declarar, que se acogen a su derecho, dificulta la investigación. Sí, esa es la realidad. Esta diferencia entre que Cerdán siga en prisión y Koldo y Ábalos no, nos muestra claramente cómo el juez tiene construida la pirámide, digamos, de esta trama. Y en esa pirámide quien parece que mandaba era Cerdán. Él es el que conocía quién pagaba, dónde, cómo, los mecanismos que montó supuestamente para ir financiándose y financiando esa vida depravada de
dejarme decirlo así, de Ábalos, que estamos conociendo cosas muy, muy vergonzosas. Entonces, bueno, lo que muestra de momento es la foto piramidal, digamos, de esa trama, y ya se irá dilucidando. O sea, yo no soy quien para opinar quién debe estar o no en prisión, el juez sabrá, ¿no? Lo que sí estamos viendo, sobre todo por parte de Ábalos, es una actitud muy errática, con cambios muy vertiginosos y a última hora. El último es intentar renunciar a su abogado, y renunciar, pero a horas de prácticamente, o a días de la convocatoria que tenía esta semana, enfadando al juez, y maniobras que nos van mostrando, bueno, un camino eso, muy errático, pero que al final lo que muestran es que creo que no tendrá escapatoria. O sea, creo que todos los escenarios son malos, podrá tardar o no, pero yo creo que podemos vaticinar que acabaremos viéndole entre rejas. Sí, es muy importante recordar, como hacías Ángels, cuáles son los motivos para que una persona entre en prisión provisional. Reiteración delictiva, riesgo de fuga, destrucción de pruebas. ¿Por qué lo digo? Porque veo mucho que lo jurídico mezclado con el debate político es la gente echándose las manos a la cabeza. Oh, ¿por qué el juez no los ha metido en prisión? Bueno, porque todavía la justicia se rige no por una especie de populismo tertuliano o político, sino por unos criterios sólidos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Ábalos, se cree que si él se hubiese querido marchar ya lo habría hecho. Tiempo ha tenido. Tiempo ha tenido. Y ahora mismo no son personas que estén en el ministerio trabajando, ya no es ministro, como para poder eventualmente destruir presuntas pruebas. Pero yo he visto en los últimos días gente diciendo, y también hay un run político, que es ¿qué intereses habrá ahí para que no estén ya en prisión preventiva, en prisión provisional? Bueno, pues esta es la explicación. Y luego también muy importante cómo se ha mezclado aquí el debate de cuando uno es un cargo electo, una persona elegida por el pueblo, que tiene su escaño, como el juez dice en su escrito, que es un poco extraño de entender que él siga con su escaño. Bueno, pues hay que recordar, y esto pasó lo mismo con los presos del proceso independentista, que no quisieron renunciar al escaño, que el escaño es algo del diputado electo, ni siquiera el propio partido. Seguramente el PSOE le encantaría que Ábalos ya no fuera diputado ni siquiera en el grupo mixto, pero es algo de la propia persona. Pero yo creo que ahí nuevamente se mezcla esa tensión entre recordarle a la gente que alguien puede estar en un procedimiento judicial, pero que sigue siendo alguien que ha elegido la voluntad popular, nos guste más y nos guste menos. Y yo creo que en el caso de Ábalos ahora mismo es probable que parte de no renunciar a su escaño tenga que ver con que a lo mejor es su sustento principal. Bueno, parte no, básicamente. Básicamente. Eso, sí, y luego sí, aparte el tema de lo de renunciar al escaño que se me ha ido, que incluso los juristas o los abogados suelen recomendarle a la gente que incluso es mejor no ser aforado, que a veces también incluso pensamos que es un chollo que los políticos sean aforados, porque hay que pedir el suplicatorio, etcétera. Al contrario, reduces instancias de apelación, y yo creo que a Ábalos también le está pasando esa tensión de si renunciara al escaño, pues perdería un sustento, pero tendría más instancias para apelar en estos En cualquier caso, esto es lo que provocó, voy a ir contigo, es lo que provocó el estupor del juez que tiene que aplicar las leyes, interpretar las leyes y aplicarlas. Lo que pretendía el juez en ese auto era que se cambiaran las leyes, pero a mí me sorprendió más todavía las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, que él tiene que saber perfectamente que el escaño, el acta de diputado, es un acta personal, y también manifestó su estupor porque el señor Ábalos continuará siendo diputado. Pues hasta que no deje el acta seguirá siendo diputado. Aroca. Bueno, primero la cosa, porque a pesar de lo que ha dicho del populismo tertuliano, que a mí me parece bien que a veces ocurre, también deberíamos de ejercer un cierto esfuerzo pedagógico, porque nos escucha mucha gente. En España no solamente están aforados los políticos, ¿no? Porque es que parece que aquí solamente los políticos disfrutan de aforamiento. No. El aforamiento, en mi opinión, desgraciadamente en España alcanza a mucha más gente aparte de los políticos. Eso es lo primero. Segundo, el principio electivo en un sistema democrático es fundamental, y la separación de poderes. Por tanto, nadie puede ser desprovisto de su escaño, y menos sin haber sido condenado. Lamentablemente en este país tenemos algún ejemplo, insisto, lamentabilísimo, de desposeer a alguien de su escaño. Pero bueno, eso será otro debate. Eso es lo primero. Segundo, o lo tercero, bueno, estamos tan asistentes a lo que está ocurriendo que parece que todo el mundo es ya experto en derecho procesal. Con lo difícil que es derecho procesal, doy fe de ello, porque lo he sufrido. Es dificilísimo el derecho procesal. E incluso sabiendo un poco
uno a veces no sale ni de su desconcierto ni de su estupor por cómo se llevan a cabo determinadas instrucciones y determinadas diligencias judiciales en el Estado español. Por tanto, deberíamos todos de ser prudentes. Este señor no ha entrado en prisión porque no se dan ninguno de los supuestos que la ley permite. Pero incluso no dándose estos supuestos, hay gente que ha estado en la cárcel. Y también, de ahí también digo yo mi desconcierto y mi estupor por el comportamiento a veces desconcertante de algunas instrucciones. Lo cierto es que en este asunto, por cierto, nadie puede ser procesado por una vida depravada. Hay mucha gente que vive depravadamente, pero no están cometiendo ningún ilícito penal. Nos podrá parecer un ilícito para el que tenga moral, pues moral, o de malas conductas. Bueno, es un calificativo bueno, en el que estoy vale, añadiendo que los uno miles se de vaya, euros gastados mira, que uno en el se traslado de sus lo diré más claro para que me invitadas. entienda el auditorio y para que me entiendan los que me están escuchando. Irse de puta no es un delito, ni tener tresquería, porque si lo fuera, teníamos que empezar desde la más alta magistratura Vamos a ver, de este Javier, país. sabes Bueno, ya está, perfectamente sí. que estoy hablando de Berna, los miles de Berna, euros o decenas o cientos de miles de euros Si que el dinero, que tal vez se han gastado en el traslado de esas invitadas. Si el dinero no era suyo, es un delito. Bueno, pues pero es si que el dinero es te suyo y se lo recuerdo- gasta en lo que le dé la gana, no es un delito. Te recuerdo Bueno, termino, que Termina, Aroca, y voy contigo, Berna, pero termina, Lo Aroca, que queda cierto un que en minuto este para la caso, desconexión. lo cierto que en este caso, pues los instructores no acaban de encontrar el cuerpo del delito, que es el dinero. ¿Dónde está el dinero? Berna. ¿Dónde está el dinero? No, simplemente te recuerdo que el informe de la UCO lo que ha detectado y lo que tiene entre manos el juez es extraordinarios ingresos irregulares y opacos, cito literal, irregulares y opacos. Y cuando he dicho depravada, me refiero no a... O sea, es que no quiero ni repetir esa expresión. Lo que he visto me conmociona como persona, más allá de la ley, los diálogos que he visto, esas prácticas de jactarse de estar con 3 o con 5, de buscar el polvo, las pastilla que tú azul, quieras. etcétera. Quiero decir que eso, a ver. engrosado además con dinero de procedencia opaca e irregular. Pero hay que demostrarlo. A ver, Sí, en bueno, España rige el sí, principio pero acusatorio. ya hay unos domina. audios. En Sí, España sí, domina el sí, principio sí. acusatorio. Sí, el sí, que sí. acusa es el que tiene que probar. Evidentemente. Y el que se ni tú defiende ni yo, pues puede incluso y hasta ni no tú ni declarar, yo le porque vamos a está en llevar a su la derecho. cárcel. Y los informes de la UCO no son definitorios. Bueno, Un juez Javier, puede vamos decir a al ver. final, este O sea, informe no vale. no Déjame- compro eso, perdón, No. porque tampoco voy a comprar como en Gürtel esperar hasta la sentencia No tiene 10 nada que años ver. no después. compra, es que me tengo que ir a la desconexión. Hombre. A la vuelta voy contigo, Berna. No compras lo que los informes de la UCO no son definitorios y pedía la palabra también Estefanía Mar. Venga, el análisis, el debate en el punto en el que nos dejábamos, decía Aroca, los informes de la UCO no son definitivos. Berna. Bueno, es que has tocado mi fibra sensible, Aroca. O sea, dices, ir de putas no es delito. No, ni es delito comprar un collar a la puta, o sea, decirlo, ni es delito decir, mira, tienes a la Inara, que está bien, está recién, está bien, está perfecta, y la colombiana nueva. No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú, que a ti te gusta más Ariana. No sé, la Carlota se enrolla que te cagas. Todo eso no es delito. Ni comprar un collar a la puta y un ramo de flores a la mujer, etcétera, etcétera. Mira, hay cosas peores que un delito. Hay cosas peores que ser delito, y es tratar a las mujeres así, es considerar que las mujeres son materia que debes comprar, es considerar que las mujeres son intercambiables, que puedes usar dinero, y ahí ya entramos en el delito, usar dinero que no se sabe de dónde viene, irregular y opaco, para pagar tríos, quintetos o unas, me da igual. Quiero decir, es tan depravado lo que estamos escuchando, es tan vomitivo lo que estamos escuchando, que hay algo mucho más importante para mí que el delito, y es todo esto. Dicho esto, hombre, gracias. Berna, hoy te llevas aplausos. No, hombre, es que me palpita el corazón, Aroca. Que sí, Me muy bien, está muy- palpita está el muy bien. corazón. Termina, Berna. Y además Aroca. las mujeres hacen muy Más- bien en aplaudirte. No, Yo les hombre, he dicho y lo espero mismo que tú. los hombres, Termina- y espero que los hombres, termina, Berna. perdóname. Entonces, informes de la UCO. Nos pasamos 10 o más años escuchando el argumento de la derecha de que hasta que no hablen los tribunales sobre la Gürtel. Y seguíamos en el país contando, en la Eso tú SER, lo has dicho contando.
tú has dicho montones de periódicos, de medios de comunicación, no lo circunscribo al País o la SER. Y las sentencias tardan 10 años, o tardan 12, o tardan lo que sea. Y cayó el gobierno de Rajoy. Y hoy me niego a tener que esperar una sentencia para condenar lo que estamos viendo y lo que estamos... ¿Qué? Va, Uy, uy, uy. Aroca. O sea, me levanto y me voy, ¿eh? ¿Me estás llamando gallina? Yo a ti no. Mira. He dicho gallina yo. Adiós. ¿Berna? ¿Qué he dicho de gallina? ¿Berna? He hecho siéntate. pu, 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 que significa que no estoy de acuerdo contigo, pero no he hecho ni Berna, la gallina. siéntate. Que no se hace la gallina. Venga, siéntate. ¿Qué Siéntate. estás diciendo? Pero estás cacareando como una Que no estoy cacareando. Hombre, Venga, ¿qué continuamos. sonido has hecho, Retomemos por el debate favor? donde lo teníamos. Retomemos el debate. Yo no vuelvo a debatir. Aroca. Nadie es culpable que este país... Primero no ha hecho la gallina, eso es lo primero. Y si te ha parecido, lo siento. Berna. Venga. Aroca. No lo he hecho. Primero, nadie es culpable en este país hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que haber una sentencia firme. Al menos yo eso lo defiendo desde la más absoluta convicción. Como demócrata y como persona que tiene una cierta formación jurídica. No es que sea yo un grandísimo experto. Luego, por tanto, cualquiera que se pone delante de un juez tiene derecho a defenderse. Las conductas personales, por muy repugnantes que nos parezcan, y a mí me parece que todo lo que ha dicho Berna de este señor es absolutamente repugnante y yo lo comparto, eso no es suficiente para que una persona se le juzgue y se le condene. Solamente te pueden juzgar y te pueden condenar por delitos. Y además tiene que haber derecho subjetivo, es decir, tiene que haber un proceso. O sea, tú tienes que ir ante un juez, tienen que demostrar los delitos que dicen que tú has cometido y evidentemente luego te pueden condenar. Pero hasta ahí es lo que yo estoy defendiendo. Yo al señor Ábalos y al señor Koldo nunca lo he votado ni nunca lo votaré. Ni tampoco le daría nunca la medalla de la Guardia Civil, por cierto, como algunos se la han dado. Pero eso no significa, por muy mal que me caigan esta gente y por muy mal que me parezcan sus conductas y por muy machista y por muy repugnante que me parezcan lo que hayan dicho, que yo tenga que decir a la cárcel con ellos. Y nada, no, porque como yo creo que no, que han dicho chistorra, a la cárcel con ellos. Bueno, mire usted, palabras en el AMPA para definir el dinero hay miles. Y yo creo que eso no es suficiente. Y por cierto, algo que también le han sorprendido a Berna, aunque no esté ahora. Evidentemente los informes de la UCO no son definitivos ni definitorios, son un auxiliar más del juez en tanto que son policía judicial, pero son los jueces los que deciden luego si eso vale o no vale, porque tienen que luego ser objeto de prueba. Y se sorprendería todo el mundo si viera la cantidad de informes de la UCO que están en las papeleras judiciales, porque los jueces muchas veces incluso los desprecian. Estefanía. Varias cosas. La primera, sobre los informes de la UCO. Obviamente la policía judicial hace su trabajo, recaba las pruebas, investiga y luego está ahí la praxis del juez, que es, bueno, de todo esto, ¿qué va para sentencia? O de todo esto, ¿qué veo que está aprobado o no? Hay jueces que a lo mejor, y esto se ha criticado en España, han sido menos finos y parecía que los informes de la UCO ya eran las tablas sagradas. Y hay otros que obviamente no, han cogido lo que consideraban. Pero eso no quiere decir que nadie esté haciendo mal su trabajo. Unos investigan y otros juzgan. Esto en primer lugar. Luego, lo del tema de las mujeres. A ver, aquí hay una realidad. El Partido Socialista ahora se enfrenta a asumir que le haga un roto en el voto femenino, y yo creo que ya están sobre la constatación de que eso les puede estar pasando en las encuestas, por todos estos audios que ha relatado Berna. Es decir, aquí ya hay una consecuencia política que es la primera. Es que mucha gente cree que existe una doble moral entre lo que algunos dirigentes decían. Creo que decía Ábalos, en tanto que socialista soy feminista. Bueno, y luego hemos escuchado otra serie de audios, mientras es triste porque la mayor parte de la acción política del feminismo en este país la ha llevado adelante la izquierda, entre ellos el Partido Socialista, y están pagando las feministas del PSOE, y a mí eso me parece profundamente injusto, por lo que presuntamente hayan hecho ciertos señores. Por tanto, sí ya ha servido, y yo creo que eso, Aroca, lo sabemos todos, para deslegitimar ciertas causas de un movimiento feminista abanderado por las mujeres. Exactamente, que han tenido que sufrir como que se rían de ellas o el descrédito de lo que presuntamente han hecho los señores. Y luego, por último, el tema para que veamos la importancia del escaño, todo esto venía al hilo de lo que dice el juez Puente, el magistrado Leopoldo Puente, que le genera estupor, ¿no? Que todavía sea diputado José Luis Ábalos.
quiero recordar el caso de Alberto Rodríguez, que finalmente el Tribunal Constitucional le dio la razón porque fue privado de su escaño, porque el Supremo había instado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en tanto que pesaba sobre él creo que fue una condena con un periodo de 45 días de inhabilitación, el Supremo, quiero recordar aquella batalla, pidiéndole a la presidenta del Congreso en aquel momento, Meritxell Batet, que lo privara de su escaño. Ella luego defendió hasta el final, pero finalmente lo privaron de su escaño y el TC enmendó la plana de ese acuerdo. Por tanto, para que veamos la importancia, que yo sé que a veces también en este populismo que yo decía antes de, bueno, si está en un procedimiento judicial, ¿por qué no le quitan su escaño? O incluso si es una persona condenada. Bueno, pues que la voluntad popular importa, incluso si estás en procedimientos judiciales. Déjame que vaya publicidad. Arreglamos las cosas y volvemos. Vamos a hacer que las aguas vuelvan a su cauce. Había discrepancias en la opinión sobre una cuestión. Las discrepancias se debaten, se hablan, y esto lo hemos hecho, y esta es la base de nuestro abierto, que la gente opine lo que quiere, y son muchas veces, otras no tanto, opiniones contrastadas. Ha habido un malentendido. Berna ha entendido que un sonido que ha hecho Javier Aroca se estaba refiriendo a ella de una manera que no era correcta. ¿Y Aroca? Sí. Bueno, yo he insistido, no he hecho la gallina, pero si a Berna le ha parecido que yo he hecho la gallina, yo le pido disculpas. Vamos a retomar. A mí además me sabe mal porque ellos dos se llevan muy bien. Incluso cuando discuten, y discuten muy a menudo, ellos dos se llevan bien. Entonces me sabe mal que haya llegado a este punto la discrepancia. Yo me llevo bien con todo el mundo, incluso con la gente que discrepo absolutamente. Porque puede haber una discrepancia política de contenido. Y creo que mi historia radiada y televisada da fe de la gente con la que he discrepado, y jamás he tenido este tipo de problema con nadie. Mi historia de tertuliana, que ya llevamos aquí 20 años, creo, se basa en la argumentación, en el respeto, en el tono. Y ni la gallina, ni papá o no sé qué has dicho, mientras yo hablaba, es que, si no que yo no... Lo que he dicho, bueno, a ver si gracias por tus disculpas tan entusiastas. Vamos si no a sabes avanzar. Lo que he dicho, vamos a ver, igual Javier. Tienes que disculparte. ¿Vamos a avanzar? Bueno, Javier, vamos a avanzar. Yo jamás me he puesto a hacer ni papá ni PPP mientras nadie habla, sea la gallina... Hay una discrepancia importante. Me da igual ya que sea la gallina o pipí o popó, pero yo no hago esas cosas. Yo pongo hay una discrepancia. Pongo tonos de tranquilidad. Hay una discrepancia importante sobre un tema que es verdad, que es un tema que no es delito, como decíamos, pero que sí es verdad que toca algo muy importante de las mujeres, y es el tono en el que nosotras y nosotros hemos escuchado cómo Ábalos y cómo Koldo se refieren a las mujeres. Que no es delito, es evidente. Pero ¿en qué momento he defendido yo en esta mesa o en cualquier mesa? Tú puedes defender lo que te dé la gana, pero con argumentos, por favor. ¿En qué momento he defendido yo, en algún momento de mi vida, no hoy, la actitud de Ábalos o de Juan Carlos I con respecto a las mujeres? ¿En qué momento de mi vida he dicho de eso? Yo estaba tratando de utilizar argumentos jurídicos en contra de la manera en la que se estaba llevando a cabo la instrucción de este caso y de otros casos, con argumentos absolutamente jurídicos. Sí, como papá o PPP. Bueno, venga, por favor. Yo solo uso argumentos y solo uso tono. Vale. Tono tranquilo intenta ser. Ahora no sé si va a ser posible. Y tus disculpas son como esas de los gobiernos cuando dicen a quien se pudiera sentir molesto le pido disculpas. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar cambiar el tono. Estefanía, tú que estás en medio. A ver, yo creo que hay algo en lo que los tres estaremos de acuerdo. Hasta los cuatro, a lo mejor. Imagínate. Una cosa es la vida personal que uno lleve, pero yo no creo que esto sea lo que está juzgando el juez. Si Ábalos entraba, salía, se paseaba o se tomaba un café. Esto no es lo que se está juzgando. Lo que yo creo, por un lado, es la doble moral política que yo he señalado antes y que afecta y que le daña a las feministas del PSOE. Que daña al partido. Exactamente, que le está levantando la causa, y ya lo vimos en la encuesta de 40DB, le está haciendo daño en cierto voto femenino. Y luego saber, que también es parte de la investigación de toda esta multitrama, si esas señoras eran pagadas con dinero público, si recibían alguna especie de puesto de trabajo
por tener otro tipo de relaciones afectivas con estos señores, y eso es lo que se está investigando. Es decir, que un señor haga lo que quiera con su vida es una cosa, incluso si es político, y nos puede parecer fatal, y es ahí la doble moral o no. Lo que hay que saber es si eso se pagaba con un dinero público o un dinero ilícito, que es lo que entiendo yo que se está investigando. Y a mí esto me parece que no debería generar ningún tipo de discrepancia. Yo creo que ahí hay unanimidad entre todos los que estamos aquí. Sí, el tema es, se puede exponer de una manera o se puede exponer de otra manera. Yo creo que aquí ha quedado claro el consenso de que la gente va a la cárcel o se la condena por delitos. Sí. Y la vida privada de la gente, que nos parecerá tremenda, no es sancionable penalmente. No, lo que pasa que yo sí, lo que intento ir más allá del delito, y el delito lo juzgará el juez, y efectivamente ahí, como decía Estefanía, a la que agradezco este afán pacificador, bueno, pues lo que se verá es ese dinero opaco y esa, bueno, pues formación de una trama, todo lo que es código penal. Pero hay otro territorio moral, ético, social, humano, lo hablo como mujer, pero lo hablo como persona. Estoy segura de que muchísimos hombres, también los que estáis aquí, estáis completamente de acuerdo con esto, y muchísimas mujeres. Y es ese terreno de la inmoralidad en el que me importa a veces mucho más que el terreno del delito, y es ese comportamiento con las mujeres, ese elegirlas como si fuera una caja de bombones que ahora elegimos, no, yo el blanco, yo el negro, yo el no sé qué. Es intercambiarlas, elegirlas, jactarse de haber estado con 3, que son 5, les pones este sitio, ¿dónde? Es decir, lo que estamos viendo es de una inmoralidad y de un tratamiento de las mujeres que no merecemos las mujeres, y que por desgracia sigue ocurriendo porque no hay forma de abolir la prostitución, de abolir este instinto, perdón, pero es mayoritariamente de los hombres, de saciar su deseo con dinero y con cuerpos que pagan. Y ese terreno de la inmoralidad para mí adquiere muchísima más importancia que el de la ilegalidad en este caso. Y es que fíjate una cosa más, no solo es el terreno de la moral, es que a lo mejor si el PSOE saca adelante las leyes sobre abolicionismo que quiere pasar por el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos es diputado. Tendrá que votar sobre eso, es decir, también tiene una implicación política. Va a tener que votar sobre la abolición de la prostitución. Bueno, pues ahí hay un tema. O sea, no solo es su moral personal, es que van a tener que debatir sobre eso en el Parlamento. Yo creo que se han cruzado dos debates. Yo creo que los dos debates corren paralelos. Hay un debate penal y yo creo que se han cruzado, y quizá no nos hemos expresado lo suficientemente bien, pero yo creo que aquí se han cruzado dos debates, que los dos son muy importantes y muy interesantes, pero hay un debate penal que es por lo que se juzga y por lo que se puede condenar o no, y luego hay un debate, el debate moral, que eso es evidente. Humano. Eso es evidente. Y es un debate, esa parte humana, esa parte de esas conversaciones que son asquerosas, yo creo que esas conversaciones, yo creo que sí nos afectan a todos, incluido a Javier Aroca. Es decir, pero yo creo tú a mí, ¿por qué me has preguntado? Yo te he preguntado por la parte penal, que es donde íbamos. No hay más palabras. Que es donde íbamos. Pero es verdad que Berna ha introducido el otro debate, y es un debate también muy interesante como el que estamos manteniendo ahora mismo. Es decir, el Partido Socialista ha hecho bandera del feminismo. Yo misma le pregunté el otro día al presidente del Gobierno cómo se cose la confianza, cómo se recupera la confianza de las mujeres. Y esto no es porque hay una sentencia, no, es porque está en el aire. Y es esa sensación de las mujeres, de las feministas del Partido Socialista, que han llevado la bandera del feminismo, y hay mucha socialista que ha luchado y que se ha dejado la piel para que las mujeres tengamos derechos y avancemos. Entonces, ¿cómo se cose la confianza cuando has visto unos señores que estaban en la cúpula del partido que hablan como hablan de las mujeres? Y es un debate, y el otro debate es el debate penal, de lo que se le acusa, de si ha utilizado dinero, de dónde están los 9.000 euros, de dónde sale ese efectivo. Ese es otro debate. Entonces, dejémoslo aclarado aquí, y me da rabia que haya pasado esto, y me da rabia que haya pasado esto en Aranda, pero porque además quiero decir a los oyentes
que es que nosotros discutimos muy vehemente, y discutimos no solo vehemente ante el micrófono, discutimos mientras cenamos, cuando comemos. Bueno, pues lo que ha pasado hoy aquí ha sido esto. Entonces vamos a tranquilizar las aguas. Yo estoy muy tranquilo. Y yo quiero decir, y también nos queremos mucho, ¿eh? No, es verdad, es que hay buena relación, Claro, pero nos aquí llevamos muy bien. Y es verdad, y lo voy a decir, que hay temas que a uno le tocan más la fibra que le tocan a otros. Mira, a mí me han dicho en este programa hasta que soy de Podemos. Sí, sí, sí. A mí, o sea, ¿Vale o no vale? me ¿no? mantengo Es que a ver en si me vaya a tocar a mí también. Sí, no toquemos nada a nadie. No, Dejemos de tocar oye, nada. que yo no soy mujer, pero también tengo mis Pero atributos. sí, acabo de decir. Por favor, ya está bien. Pero es que acabo... yo he hablado de lo que he hablado y no he hablado de ninguna otra Vamos cosa a ver. más. Luego, por tanto, no aludirme más. Bueno, ¿Vale? vamos a ver, aludiremos lo que Yo queramos. estoy intentando explicar qué es exactamente lo que ha pasado. Y creo además que hay consenso en la mesa Sí. en todas las cosas que estamos diciendo. Tanto un debate como otro debate. Hay consenso en esta mesa. Pero ¿vale? por favor que lo haya también en las formas.